Señor le bendiga a todos ustedes. Quisiera que me acompañen a Segunda de Crónicas, capítulo 17. Segundo de Crónicas, capítulo 17. Quisiera leer unos cuantos versículos con ustedes antes de orar. Y hay algo que escuchaba durante la semana, un mensaje por el hermano Steve Lawson. Yo compartía esto con el pastor durante la semana. Claro, no tiene que ver con la esencia del mensaje, pero quería como compartir esto porque me edificó mucho. Y él decía que cuando él era un estudiante, bajo la enseñanza de R.C. Sproul, que partió con el Señor el año pasado, que R.C. Sproul le enseñaba a él de ir al Antiguo Testamento, de usar todo el consejo de Dios y no solamente el Nuevo Testamento, como predican muchos que escuchamos. Y para mí es un gozo que yo pueda decir, vamos a ir a la Segunda de Crónicas 17. Yo quisiera esa enseñanza, lo que él dijo, aplicar eso en mi vida, de usar todo el consejo de Dios. Y dice aquí en el versículo 1, dice: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte. Hablando de Asa, Asa murió, ya ve el capítulo 16, y ahora viene su hijo en su lugar a reinar. Y dice, versículo 2, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente en guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. Y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria y abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, una vez más delante de tu presencia. Padre, estamos. Gracias, Padre, por salvarnos. Gracias por traernos juntos, como dice tu palabra, en armonía, Padre, para escuchar tu santa palabra. Enséñanos, oh Espíritu Santo, abre nuestros corazones, nuestras mentes. Ayúdame a comunicar, Señor, lo más que yo pueda a través de la palabra que tú has puesto en mi corazón para tu pueblo, Señor. Y sobre todo, Señor, tu nombre sea exaltado y glorificado. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí el rey Josafat dice que él era un buen rey. Y no cogiendo tanto tiempo, hermano, pero quería como darle un trasfondo. Según Josafat, su nombre significa Jehová juzga. Él era rey de Judá, hijo de Asa. Él reinó por 25 años. Y en Mateo 1, versículo 8, dice que él es un antepasado de Cristo. Yo, al pasarte aquí al capítulo 20 de Segunda de Crónicas, quería concentrarme en este capítulo y explicar un poco en algunos versículos, pero quería hacer algo diferente por el tiempo, hermano, y a lo que voy a estos versículos, quiero como también inyectar o implementar la aplicación de lo que se está leyendo. Usualmente se da el mensaje y luego vamos a la aplicación, pero quiero hacerlo de esa forma. Y aquí en el versículo 20, Segunda de Crónicas 20, versículo 1, dice, capítulo 20, versículo 1, Segunda de Crónicas. Pasadas estas cosas,
aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Vamos a detenernos ahí un momentito, hermano, porque ya vemos que Josafat es un rey. Ya se dice aquí que vinieron estos enemigos para comenzar una guerra contra él. Yo pensaba en el creyente y cómo en la Biblia encontramos que Dios identifica o da diferentes nombres en ese sentido a los creyentes. Por ejemplo, en el Salmo 1 dices que somos como árboles, ¿verdad? Describe al creyente como un árbol. También aquí vemos el creyente como uno que planta la semilla. Quizá me pueden ayudar con que sería un nombre, título para una persona que hace eso. Agricultor. Y también en la palabra encontramos que él describe al creyente como un soldado. Un soldado. Y al pensar en eso, yo escribí esta nota. Quisiera compartirla con ustedes. Dios nunca promete que no habrá tiempos de problemas, aflicciones, guerra, vamos a decirlo en lo natural o en lo espiritual. Pero Él ha prometido estar con nosotros en cualquier situación que nos encontremos. En medio de todo, Dios nos ha dado requisitos a través de su palabra. Dios dice en Isaías 21:6. Si pasan conmigo, si lo miran conmigo bien rápido, Isaías 21, mirando el versículo 6 al 8. Quiero enfatizar más bien a llegar al versículo 8, pero dice, porque el Señor me dijo así, Isaías 21:6, ven y pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente. Versículo 8. Y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mí, ¿qué? Guarda. En inglés dice stand, parado, velando. Y el Señor nos llama a nosotros como creyentes y iglesia que estemos velando, preparados. Vamos ahora a Crónicas 20. Quería leer eso como para una referencia, para tener esa palabra, estar en mi guardia, velando. Dice, versículo 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gari. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Quisiera decir, requisito número 1 para un buen soldado de Jesucristo, una persona, vamos a decir, hermanos, si no quiere usar la palabra soldado, vamos a decir líder. Cuando digo líder, no estoy hablando solamente los títulos que uno tiene en la iglesia, eso está bien, pero digo, hermano, cuando uno es el líder, si uno piensa, a ver, usted es líder de su hogar, usted, el Señor le ha llamado, aún en su trabajo, ser un líder, no seguir a la corriente de los otros. El Señor, aquí hay un requisito, había un problema y vienen ahora esta gran multitud contra el rey Josafat.
Y estos enemigos se juntan para quitar, para destruir el pueblo de Dios. Y aquí mira lo que dice en el versículo 3, lo que hace Josafat. Requisito número 1, hermano: buscar al Señor. En esos momentos de dificultad, de batalla, de guerra en tu vida, puede ser cualquier cosa. Mira que dice aquí que él tuvo temor. Temor. No temor sin conocer al Dios, sino temor en reverencia hacia Dios. No temor de los hombres, no temor de la gran multitud de los enemigos que venían contra ellos, sino dice que tuvo temor. Y ese temor, como era santo, era reverencia hacia Dios, lo llevó a hacer una cosa. Mira lo que dice: se humilló. Se humilló, no se escondió. ¿Sabe en Génesis capítulo 1 cuando cayó el hombre? ¿Qué hizo cuando oía que Dios lo estaba buscando? Se escondió. Pero una persona, hermano, como Josafat, dice que era buen rey, que seguía los preceptos de la ley, era dedicado al Señor, amaba a Dios con todo su corazón. Él tenía temor, pero no de esconderse, sino de reverencia y respeto. Él se humilló y fue hacia buscando a Dios. Mira lo que dice, versículo 3. Se humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar. ¿Cuántos, hermanos, nosotros, aún en este mundo, este gobierno, en esta nación, necesitamos líderes de esta tierra, presidentes, hermanos, que busquen el consejo de Dios, que consulten al Señor? Yo leía un día de Abraham Lincoln, y dice que antes de hacer cualquier decisión como presidente, él se humillaba delante de Dios. Él se rodeaba y buscaba a Dios, el consejo de Dios. Y dice así: su rostro para consultar a Jehová. Aquí él muestra de que él está la importancia de reconocer el señorío y la autoridad de Dios. Él sabe que él no fue rey porque buen parecido, porque tiene sus credenciales, sino que Dios lo puso a reinar sobre su pueblo. Él conocía que Dios era el rey de reyes. Y dice aquí que él consultó a Jehová. Después de eso, ¿qué hizo? Mirándolo a él como ejemplo de un líder, hermano. Imagínate tú que él siendo rey y viene esta gran multitud contra el pueblo, que él se vaya y corra y se esconda y deje el pueblo sin líder, sin ejemplo, sin una persona enseñarle a esa multitud. ¿Qué vamos a hacer en una situación así? Como dije, hermano, en su hogar han habido cosas que vienen a veces a la familia, al hogar, y uno como líder de ese hogar, hermano o hermana, no importa, tiene que saber qué pasos vamos a coger nosotros como creyentes. ¿Qué debemos de hacer en esta situación? Y aquí dice que él consultó e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Él instigó al pueblo, hermano, que busque al Señor, que depende de él. Y dice aquí, versículo 4: y se reunieron los de Judá para pedir ¿qué? Socorro. Imagínate si Josafat hubiese tirado la toalla, hermano. ¿Qué haría ese pueblo? ¿Qué pensaría ese pueblo? Pero él como líder, como ejemplo, él mostró qué se requiere ser dedicado al Señor. Cuando uno está dedicado al Señor,
¿Qué son los resultados? Y aquí dice, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Lo hizo pregonar. Él como rey mostró un ejemplo al pueblo. Así será en nuestra vida, hermano, en la iglesia, en nuestro hogar, mostrar un ejemplo, dar un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? En mi vida, teniendo 2 hijos, uno de 11 y 4, hablan mucho y nos pasamos, ¿verdad? Adorando, orando, leyendo la palabra en casa. Y aún con mi hijo de 11 años, y él a veces viene con cosas de la escuela, y yo le enseño a él, antes de todo, vamos a orar. No es de buscar consejo de tu amigo, solamente yo dar el consejo mío de su mamá, sino orar con él, enseñarle a él. Yo le digo a él, cada vez que tú vayas a la escuela, cada vez que haya un examen, en tu corazón tú le pides al Espíritu Santo que te ayude. Porque quiero que él aprenda desde chiquito a depender de Dios. No buscar otros medios, sino depender a Dios, depender en Dios. Y cuántas veces, hermano, nosotros quizás hacemos decisiones en nuestra vida, en nuestro hogar, en el trabajo, sin consultar con Dios primero, sin buscar su consejo. Y aquí lo hizo Josafat. Buscó el consejo del Señor. Ahora vamos a aplicar esto. Efesios, no lo busque, Efesios capítulo 6, versículo 18 dice esto: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En este versículo vemos los pasos de Josafat. Vemos que cuando ahí estaba la amenazas de los enemigos que venían contra él, ¿qué él hizo? Él se humilló, consultó con el Señor, y luego motivó al pueblo: busque al Señor, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a buscar el rostro de Dios. Y aquí se ve en el versículo 18 de Efesios 6, dice, ponle atención, hermano: orando en todo tiempo. Yo marqué esa palabra, todo tiempo. Solamente en las malas, no, todo tiempo. En las buenas también, sí. Gracias, Señor, por otro día de vida. Gracias, Señor, por mi trabajo, por todo, hermano, en todo tiempo. Y dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Orando en el Espíritu, según tu voluntad, oh Dios, que sea así. Dice, y velando, esa palabra lo encontrábamos, ¿verdad?, en Isaías 21, velando. Josafat, como rey, velaba por el pueblo. Y dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. ¿Ven el paso, hermano, que Josafat tomó? Él oró, pero también motivó. Y en nosotros, hermano, es para nosotros orar, pero también orar por los santos. No orar solamente por nosotros, sino por los santos, por la iglesia. Cada día, en cada instante, hermano, orar por el cuerpo de Cristo globalmente. Porque hay guerra. Y dice, ahora en el versículo 5 de Segunda de Crónicas, dice, entonces Josafat se puso en pie. Yo me paré ahí un momentito y marqué eso, en pie. Porque venían la multitud, ellos venían. Y se lo dijeron, y él se puso en pie. ¿Por qué, hermano? Si se puso en pie, ¿dónde estaba él? Sobre las rodillas, ¿verdad? Dice, se puso en pie
en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Versículo 6. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú? Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Versículo 8. Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viene sobre nosotros espada o castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Versículo 5. Se puso en pie. Quiero citar dos cosas. No sé quién lo dijo, pero quiero citarlo. Dice, pelea todas sus batallas sobre sus rodillas y siempre tendrá la victoria. El que se rodilla delante de Dios puede estar de pie delante de cualquiera. Así se pelea la batalla, sobre las rodillas, orando, hermano. El Señor quiere un pueblo que ore, que consulte, que lo busque a Él, que busque su consejo en esos momentos, como hizo Josafat. Y yo me quedo maravillado porque muchas veces, aún comenzando con mi persona, yo a veces en la palabra puedo buscar hablar sobre Pedro o Pablo o Josué o Daniel, pero hermano, ¿qué tal de un personaje como Josafat, que a veces no se busca, no habla de esta persona, de este carácter? Versículo 6 dice, y dijo Jehová de nuestros padres, ¿no eres tú Dios? No tiene todo bajo su dominio. Todos los reinos, las naciones, no están en tu mano la fuerza. Es decir, la soberanía de Dios. Él reconoce la soberanía de Dios, hermano. Y así se encuentra aún en el hogar, ¿verdad? Los matrimonios, las parejas se hablan, y a veces mi esposa me puede decir algo y yo comparto con ella y vamos a orar. Relax. Paciencia. A veces nos ponemos, hermano, afanosos. ¿Se dice así? Y hay worry. Preocupación, y no nos concentramos, hermano, no sacamos ese tiempo para consultar con Dios. Versículo 7, él habla del pacto que hizo con Abraham y dice, Abraham tu amigo. Versículo 8 dice, tu nombre, ha edificado en ella santuario a tu nombre. Dice, tu nombre está en esta casa. Señor, tu nombre, tu naturaleza, tu presencia reina en esta iglesia, en mi hogar, en mi trabajo, en donde quiera que te encuentres, hermano. Reconoce la soberanía de Dios en tu vida. Reconoce que Dios tiene la autoridad en tu vida, hermano. Ahora, déjame incluir esto en Efesios capítulo 6, versículo 10. Mira lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dependa de otra cosa, hermano, sino en el poder de Dios. Esté quieto en su presencia. Vamos a ir a lo próximo, versículo 9. Si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, o pestilencia, o hambre,
nos presentaremos delante de esta casa. ¿Por qué? Porque sobre esa casa está el nombre de Jehová. Está la presencia de Dios. Si hay un problema, mucha gente dice, hay un problema, vamos a la iglesia. No es la iglesia, hermano. El hermano o el pastor no te puede ayudar. Este edificio, no. Vamos a ir a Jehová, vamos a ir a Dios. Y dice que en ese lugar moraba la presencia de Dios. Y por eso, en esa situación, ellos se presentaban delante de esa casa. Porque Dios mora, la presencia de Dios se encuentra en ese lugar. Y dice, versículo 12, brincando ahora al versículo 12. Dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Requisito número 3. ¿Qué era el número 1? Estamos cogiendo notas. Dice, el número 1 era buscar al Señor. Número 2, pon su confianza en el poder de Dios. Buscarlo. Ahora pongo mi confianza en tu poder, Señor. Me recuerdo lo que tú hacías, lo acabamos de cantar, ¿verdad, hermano? Echó a la mar los carros de Faraón, el poder de Dios, hermano. Mira el poder de Dios que levantó a Jesucristo. Dice la palabra en Efesios que ese mismo poder opera en nosotros. No nos encontramos aquí, hermano, como débil, como sin gozo, sin fuerza, sino en el Señor tenemos fuerza. Él nos da su poder, hermano, para seguir adelante. Versículo 12, otra vez más, dice, no sabemos qué hacer. Aquí hay 2 claves, hermano. Yo tomé nota de esto. 2 claves que se ve aquí en este versículo 12. Lo primero, no sabemos qué hacer. Número 2, y volvemos nuestros ojos. Este debe de ser el tema de cada creyente. No sabemos qué hacer, volvemos nuestros ojos. Lo ponemos en ti. Esto debe de ser el tema en el ministerio, en la iglesia, hermano. Señor, no sabemos qué hacer. Este versículo aquí, cuando yo estudié del curso de presidir o la clase, hablaba de este versículo. Es decir, no sabemos qué hacer, Señor, dependemos de ti. Y ese es el requisito número 3. Depende en Dios, hermano. No solamente confiar, depende de Él. Muchos dicen, yo confío. Muchos dicen, yo amo. Muchos dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero depender. De decir, tengo, Señor, en el ministerio, en mi hogar, en mi trabajo, en mi vida, en cada paso, voy a depender de ti, Señor. Tú eres mi fuente. Tú me das el poder, la fuerza. No sabemos qué hacer. Déjame darte unos cuantos versículos aquí. Dice Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estamos firmes, hermano, cuando nuestros ojos están en el Señor. Estamos firmes, hermano, cuando dependemos de Dios. Hay firmeza, hermano, cuando nos postramos delante de Él, cuando nos humillamos delante de Él, cuando lo consultamos a Él. Hay firmeza. Aún en la oración, hermano, hay firmeza. Necesitamos estar firmes en Dios. Hay una guerra. Todos los días que salimos de aquí hay una guerra, hermano.
hacia nosotros individualmente y aún junto como congregación, como iglesia. Hay una guerra. Y él dice, velad, ponerte la armadura de Dios, que describe ahí en Efesios 6, cuando tenga tiempo puede mirarlo. Y estar firmes. Salmo 121, versículo 1, no lo busque. Déjame leer esto. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Amén. Yo paro un momentito porque pienso otra vez en ese versículo de Crónicas que Josafat escuchó la noticia, ¿verdad? Y él buscó al Señor, pero también le enseñó al pueblo que busque al Dios, que su socorro está en Jehová. Ese trabajo de nosotros, hermano, como líder, como hermano. Confía en el Señor, no te desmayes. Aun cuando yo estaba en mi propia condición de salud, muchos hermanos me decían lo mismo: pon tus ojos en el Señor, depende de Él. Él te dará la fuerza. Y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Ese Dios, dice Josafat, la fuerza está en tu mano. Las naciones, los reinos están sobre tu dominio, bajo tu dominio. Tú eres el Dios que creaste los cielos y la tierra. Si tú hiciste los cielos y la tierra, que son más grandes que yo, aún jamás más que eso, tú me puedes ayudar, Señor. Dice, versículo 5 de ese capítulo, Salmo 121, dice, Jehová es tu guardador. John Piper dijo algo un día. Él dijo, por eso el Señor no hizo a nosotros dormir, tener sueño. Porque Él es el Dios que está en control de todo. Él no hace a nosotros descansar. Yo sigo obrando. Dios no duerme, hermano. No se cansa. Él es tu guardador. Salmo 20, versículo 7 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. No, Josafat no confió en su reino, en su trono, de lo que él sabía, de lo que el papá quizá le enseñó. No confió en los recursos, en las armas, en los caballos. No confió en nada, hermano, sino en Jehová. Él dijo, yo reconozco quién me puso en este lugar como rey. Era tú, oh Dios. Y vengo a ti ahora en estos momentos. Y dice aquí, versículo 14. Vamos a leer el 13. Y dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí, y dice el versículo 14, y estaba allí Siel, hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Heliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Versículo 15. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Segunda de Corintios 4 dice que la excelencia de su poder, ¿qué? Es de Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro, que la excelencia del poder
no es de nosotros, hermano, es de Dios. Confiamos en Él. Eso es requisito número 4. Reconociendo que Dios está con nosotros. Versículo 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Ahora dice, paraos, estar quietos. Una de las cosas, hermano, más difícil, yo digo, para un creyente es esperar. Él espera. Cuando Dios está tratando con nuestra vida y Él dice, espera. ¿No es difícil para ustedes? ¿Es difícil para mí? Esperar. Estar quieto. Porque queremos hacer las cosas, hay la preocupación y queremos hacer las cosas de la manera que queremos, creemos que se debe de hacer. Porque no estamos consultando al Señor, buscando su rostro, su dirección. Y aquí Él dice, en el versículo 17, Él dice, no es necesario ustedes pelear. Dice, sino en este caso, ¿cómo debe de hablar el creyente, hermano, la iglesia? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Cuando hay un problema, hermano, en este caso, dice, paraos, estar quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros. Reconociendo que Dios está con nosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Vamos a ir ahora, hermano, vamos a ir al Salmo 42. Cuando yo leía estos versículos en Crónicas 20, Salmo 42, vamos a ir ahí. Me vino este versículo, este capítulo de Salmo 42. Porque a lo que ustedes se ubiquen en ese capítulo, ese libro del Salmo 42, quiero mencionarle algo de Crónicas. Dice que salieron en la mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. En el versículo 18 dice que ellos se prostraron delante de Jehová y adoraron. Wow, hermano, eso puede uno pensar en decir, hay una guerra y ustedes están adorando, están cantando. El mundo no entiende esto, hermano. El mundo no entiende cuán grande es nuestro Dios. ¿Cómo tú puedes estar quieto? Por años, por casi 6 años en mi trabajo, había un episodio del jefe ser injusto con la gente. Cosas que pasaron ahí, hermano, que no vale mencionarlo. Pero yo oraba al Señor y ponía mis ojos en el Señor, esperando en Él. Y hermano, seguir adorando, seguir buscando al Señor. No se para de adorar porque hay problemas, no. Dice que adoraron. Mira ahora David en el Salmo 42. Esto me ministró tanto cuando leía esto, hermano. Porque mira lo que dice. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, versículo 1, Salmo 42, versículo 1. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, delante de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche,
mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Quién le dice? En 2 de Crónicas 20 vinieron, todo estaba bien, todo estaba caminando bien, ¿verdad? Josafat, buen rey, su papá muere, él ahora toma el trono, pero ahora viene la noticia, ahora suena la trompeta. Mira David seco, David en este estado, hermano, de sequía, y le dicen a él los enemigos, eso alrededor de él, ¿dónde está tu Dios? Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. ¿Qué hacía David, hermano? ¿Qué era su ministerio? ¿Qué era su trabajo, hermano? Él dijo, yo me recuerdo cuando yo conducía al pueblo para hacer ¿qué? Dice, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, para adorar. Y dice el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Usted, hermano, debe de ser su propio predicador. ¿Por qué te turba? Nadie le decía eso, le dijo eso a David. David está hablando con su alma. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te sientes de esta manera? Y él dice, espera en Dios. En este momento de sequía o que los enemigos te rodean, hermano, ¿qué él dice? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Como hizo Josafat, como hizo el pueblo. Se postraron y adoraron en medio de la guerra. Hermano, en medio de la guerra espiritual, vamos a adorar a Dios. Vamos a levantar su nombre. Vamos a glorificarlo a Él. Dice en el Salmo 68, levántase Dios y sea esparcidos sus enemigos. Y dice aquí, versículo 5, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a ir a 2 de Crónicas otra vez más, al capítulo 20. Mirando el versículo 18. Dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para ¿qué? Alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed. Marque eso, hermano. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros. Cristo dijo que cuando el Hijo del Hombre sea levantado de la tierra, todos serán salvos. Dice, estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Versículo 21. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová.
No le dio armas. Ese era el arma, hermano, de adorar al Señor en medio de esa guerra. No le dio caballo a ellos, armaduras naturales, sino él dijo, canten. Puso al pueblo que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salían la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Vamos a ir ahora al versículo 29. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Así reinó Josafat sobre Judá. Ahora vamos al versículo 33 y dice, con todo eso, con lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había endurecido su corazón al Dios de sus padres. Brinquemos ahora a Filipenses capítulo 4, Filipenses 4. Estar quietos, alabar al Señor, consultar, buscarlo a Él. Filipenses 4, dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Si se te olvidó la primera vez. Regocijaos. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Por ese caso, hablando del pueblo de Judá, Jerusalén, Josafat, ellos se postraron delante de la casa de Dios. Y dice, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué pasa después? La oración es una forma de adorar, hermano, al Señor. ¿Qué pasa después que uno se presenta delante de Dios? Vienen las afanes. Dios dice, pon eso a un lado. Ora. Depende de mí. Pon tus ojos en mí. Depende de mi poder. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz nos da entendimiento. A veces, hermano, como dije, ¿verdad? Uno se está preocupado de algo y no está pensando en esos momentos porque está preocupado. No está enfocado. No estamos pensando de la manera que tenemos que pensar. Y Dios dice que esperen en Él. Dios dice que en esos momentos, hermanos, su paz nos da el entendimiento para entender ese caso, ese momento. Wow, ¿cuánto no podemos salvar nosotros, hermanos, si hacemos estas cosas? Dice, guardad vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero que tomen esta nota. Quiero darles 2 puntos
Requisitos para todo buen soldado de Cristo. Número 1. Entender su lugar en Cristo. El pastor dijo esto casi 10 años atrás y yo nunca me olvido de esto. En un mensaje. Él dijo, no importa cómo te sientas por la mañana cuando te levantes, si eres creyente, donde te encuentres, si no tiene o tiene, hermano, no importa. Como dice Efesios 1, nuestro lugar está en Cristo Jesús. No importa las situaciones, las tormentas, lo que pasa en esta vida, hermano, Dios todavía está sobre su trono y reina. Número 2. Dedícate a cumplir el llamado de Dios en tu vida. Sigue en ese llamado que el Señor, donde el Señor te ha puesto, el llamado que el Señor te ha dado, hermano, sigue el camino. Dedícate a cumplir ese llamado que Dios te ha dado. Tomando el ejemplo de Josafat, no sabemos qué hacer, volvemos nuestros ojos hacia ti, nos postramos delante de ti, te necesitamos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Segunda de Timoteo capítulo 2, mirando el versículo 3 y el 4. A ver, vamos a comenzar con el 1, leyendo el contexto. Y dice, Segunda Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Sabe? La palabra gracia también significa poder, que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades. Wow, así es, Señor. Como buen soldado de Jesucristo. Yo leía algo de que mostraron una lista de todos los apóstoles de Jesucristo y cómo murieron. Y decían, esto es lo que es vivir para el Señor, no lo que enseña la prosperidad hoy en día. Tristemente, hermano, que esos predicadores no miran eso, no estudian, no han encontrado la riqueza de las palabras. Y dice aquí en el versículo 4, ¿cómo puede ser ese soldado un buen soldado? Mira el versículo 4. Porque a Josafat, recuérdate, hermano, cuando tú lees, Josafat quitó todos los ídolos de la tierra, de la nación. Él quitó todo, hermano. Él quería seguir al Señor, dedicarse al Señor. Y dice aquí en el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hechos capítulo 20, mirando el versículo 24. Dice, Pablo dice, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Hermanos, quisiera orar y también pedirle al pastor permiso. Yo sé que terminé temprano
Pero sentí en mi corazón el prepararme durante esta semana, hermano, en esta preparación de la palabra. Sentí una carga y es para a concluir el mensaje, si podemos tener este tiempo como pueblo de orar juntos, hermano. Siento en mi corazón, sé que a veces, ¿verdad?, las cosas se hacen diferentes, ¿verdad?, terminamos el mensaje, pero siento en mi corazón ese propósito de nosotros estar juntos y orar. No necesariamente una persona dirigir, sino todos nosotros entonar nuestra voz delante de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, la carga que tengo en mi corazón, Padre, te doy gracias por la palabra que pusiste en mi corazón. Llévate la gloria, Señor, y el poder, todo el tuyo, Señor. Señor, solamente somos vasijas, tú eres el tesoro. La excelencia, el poder te pertenece a ti, Señor. Y como Josafat, Señor, queremos ser también ejemplo de buscarte a ti, consultar contigo, Señor. Oh, Señor, necesitamos, como nos enseñaste a través de tu palabra en Efesios, Señor, necesitamos orar, velar, Señor. Está velando, Señor, de que el enemigo no se aún entre en medio de tu iglesia para traer división, Señor. Esta es tu iglesia, Padre, tu pueblo. Y te pedimos, Señor, que tú seas exaltado, Señor, y tú reines sobre tu pueblo, Señor. Dependemos sobre ti, oh Padre, porque no sabemos qué hacer. No sabemos, Señor, qué paso coger. Necesitamos tu consejo, tu palabra, Padre. En esta vida, como dijo David, tenemos como el siervo brama por la corriente de las aguas, Señor. Mi alma que está seca brama, Señor, por ti. Tenemos sed de ti. Señor, te necesitamos, Señor. Sin ti no podemos, oh Dios. Sin ti no podemos. ¿A quién iremos si solamente tú tienes la palabra de vida eterna, Padre? La importancia que tu pueblo necesita orar, Señor. Te damos gracias, oh Padre. En el nombre de Jesús. Amén.